estamos hablando de la oración. El viernes pasado hablamos orad sin cesar. Lo metí en ese, le hice, injerté ese versículo de orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, porque hay una necesidad que el Padre Nuestro es un modelo, que estamos hablando en Mateo capítulo 6, vayan conmigo, Mateo capítulo 6, versículo 10, vamos a estar ahí en Mateo 6:10, por favor. Siendo el Padre Nuestro un ejemplo de oración, en virtud de eso nos deja un bosquejo muy importante, el cual nosotros nos debemos guiar y seguir para tener una oración correcta, sentida, lógica, sencilla, humilde, eficaz, eficiente y que llegue al corazón y a la presencia de Dios. Esa oración tiene su objetivo, porque los apóstoles dijeron, Señor, no, enséñanos a orar. Necesitamos saber cuál es la forma correcta de dirigirnos a ti. Doy gracias que Julio hoy aceptó mi invitación sorpresa de orar y fue muy sincero, dijo, yo nunca he orado en público. Bueno, pero la oración en privado, cuando está del corazón, nos permite en público expresar de esa manera el Padre Nuestro en nuestras vidas. Entonces, es muy interesante el Padre Nuestro porque nos permite empezar a pensar que debemos orar sin cesar a la luz de ese modelo. Y orar sin cesar significa orar insistentemente en todo tiempo, en todo lugar, pensando y reconociendo la gracia de Dios, pidiendo por sus beneficios, por nuestras necesidades, gracias por nuestras bendiciones y finalmente rogar por otros que necesitan. Oremos sin cesar, en todo tiempo y en todo lugar. Por eso la invitación es aquí en Mateo capítulo 6, ya teniendo ese contexto, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está ahí. Ya habíamos hablado de los versículos anteriores, versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ahí significa que la oración comienza con un acto de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos. Adoración a nuestro Padre, adoración a un Dios que está no solo en los cielos, cuando dice que está en los cielos, no significa que Él está allá solamente, está en toda la plenitud de los cielos, en los tres cielos, en el tercer cielo, segundo y primero, está en la tierra, está en nuestra vida, su presencia llena la tierra. Por eso el Padre Nuestro comienza con una actitud de adoración. Entonces, ¿cuál es el ejemplo acá? Siempre comience orando con adoración, reconociendo a nuestro Dios como Padre en toda su plenitud, en toda su magnificencia, en todo su poder, en toda su gloria, en todo su amor, en toda su gracia. No empecemos diciendo, Señor, necesito, o te pido, o no. La oración es muy clara. Comience con adoración. Y qué lindo que pudiera comenzar con un himno, qué lindo poder comenzar con la oración sentida de decir, Señor, te reconozco en mi vida. Eres magnífico, eres extraordinario, eres bueno, eres sabio, nunca te equivocas, eres correcto y perfecto en mi vida. Entonces, la oración del Padre Nuestro nos invita a que usted comience con adoración. Lo segundo, dice que está santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora comienzan las peticiones. Ahí están las peticiones. Y estas peticiones se hacen en relación al Señor. ¿Qué queremos que el Señor esté? ¿Qué queremos que se manifieste el Señor? Dice, santificado sea tu nombre. Esa es una petición. Que todo el mundo te conozca, que todo el mundo te reconozca como Dios y Salvador. Dice, que está santificado sea tu, venga tu reino. Y como dijo el Señor, bueno, mi reino es de este mundo, pero es el reino de los cielos que ha acercado para vivir en nuestras vidas. Y que su reino se acercará un día en futuro cuando sea el reino milenial. Mire que son peticiones en relación al Señor. Mire que no empieza, el Padre Nuestro no empieza con peticiones propias. Señor, te pido que me des, o me ayudes, o me traigas, o me lleves. No. Comienza con unas peticiones en relación a la presencia de Dios y el de actuar de Dios. Son peticiones en buscar que Dios sea conocido, reconocido, amado, servido y seguido y respetado y honrado en esta tierra. Entonces miren que usted y yo tenemos que orar de esa manera. Adoración, luego unas peticiones en relación a Dios y vamos a ver esta petición en relación a Dios que ahí vamos. Dice,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿De qué está hablando esta tercera petición? Aquí está la tercera petición en relación al Dios. Tercera petición. Es una petición acerca de que Dios manifieste su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces vamos a hablar esta noche rápidamente y voy a dividir en tres partes. La primera parte, Dios manifiesta su voluntad. Nadie puede decir que Dios no puede manifestarse. Claro que sí. Vamos a verlo en tres maneras como Dios manifiesta su voluntad. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es muy interesante porque como en el cielo significa que en el cielo sí se hace su voluntad, como en la tierra, donde no se hace su voluntad. Entonces, mire que eso es una petición muy específica en relación al Señor en su presencia en la tierra. Vamos a desglosarlo un poquito. Definamos qué tipo de voluntad tiene Dios. Tiene tres tipos de voluntades. La primera es la voluntad general. ¿Qué significa eso? Es el plan y el propósito que Dios tiene para el mundo y el hombre. Esa es su voluntad general. ¿Dónde está un ejemplo claro de la voluntad de Dios general? Entonces, eso está en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 45. No lo voy a leer todo, pero se los voy a resumir. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño vio una gran imagen, y en esa imagen vio una imagen con una cabeza de oro, el pecho y parte de los brazos de bronce, luego plata, luego el abdomen de plata y muslos de plata, y luego las piernas, parte de las piernas hierro, y luego los pies hierro mezclado con barro. Una imagen inmensa y majestuosa, y Daniel le hace la interpretación del sueño. Dicen, ¿qué significa esto? Pues esto significa, Daniel le dice, esta es la voluntad general de Dios para el mundo y el hombre. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Pues más o menos en el año 586, cuando el rey Nabucodonosor entra a Jerusalén en la tercera deportación, hay tres deportaciones, en la tercera deportación destruye el templo, arrasa con todo, se lleva los elementos del templo para su templo pagano allí en Babilonia, y en el año 586 comienza el tiempo de los gentiles. Interesante. Y el tiempo de los gentiles comienza desde ese día hasta el día de hoy. ¿Sí lo sabían? Hasta el día de hoy. Bueno, pero eso, ¿quién lo determinó? La voluntad general de Dios. Interesante. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Entonces, esa voluntad general se mezcló de tal manera que esa imagen que representa los imperios a través de la vida. La cabeza de oro era el imperio babilónico. Los brazos y parte del pecho, los medopersas. El abdomen y parte de los muslos era el imperio greco-macedonio que Alejandro Magno presidió. Los medopersas eran con Ciro se me fue el nombre del otro rey, Ciro y, bueno, se me fue, pero están los medopersas, después me acordaré en ese momento. Y luego está el greco-macedonio con Alejandro el Grande, y luego las piernas de hierro es el imperio romano, y luego están los pies llenos de barro mezclados con hierro, que es el reino que aparecerá, óigalo bien, en la tribulación, durante la tribulación, los 10 reyes que manejarán el mundo de acuerdo al anticristo. Entonces, mire la voluntad general de Dios. La voluntad es el plan y propósito de Dios para el mundo y el hombre. Pregunto, ¿eso se cumplió? Sí, la voluntad general de Dios se cumplió. Qué bueno. Y gracias a Dios. Ustedes ven que existió un imperio romano, que existió un imperio macedonio, griego macedónico, claro que sí, y los medos y persas existieron, claro que sí, Ciro el Grande, claro que sí, y Darío, se me acordé, y Darío. Entonces, miren que ahí está. Ahora, ese es el tiempo de los gentiles. Pastor, ¿y cuándo se va a acabar el tiempo de los gentiles? Recuerden que la imagen ahí, si ustedes leen capítulo 2 de Daniel,
viene una gran piedra que golpea los pies y destruye la imagen, se cae absolutamente toda la pulveriza y esa piedra crece como un gran monte. Pues esa piedra es el Señor Jesucristo en su segunda venida y destruirá todos los imperios y la majestad de sus imperios y él reinará por siempre. ¿Cuándo se va a terminar el tiempo de los gentiles? Cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Entonces, ¿estamos en el tiempo de los gentiles? Sí. Eso desde el punto de vista profético es muy importante que lo sepamos. Ahora, interesante, ¿esa es la voluntad general de Dios? ¿Se cumplió? Sí, señores, se cumplió al pie de la letra. Muy bien. Ahora, veamos también que hay una voluntad permisiva. Dios tiene una voluntad permisiva. Un ejemplo de ellos, y siempre a veces no lo podemos entender, pero Dios deja que pasen ciertas cosas en la vida y de tal manera que uno dice, pues no lo puedo entender, a veces no siempre es, digamos, entendible. Un ejemplo claro de la voluntad permisiva de Dios es cuando llegan las aflicciones o las tormentas en nuestras vidas. Hay cosas que Dios permite, es una voluntad permisiva, que Él permite que sucedan con un fin. Y eso es lo que llamamos la voluntad permisiva del Señor, una voluntad permisiva que nos permite ver a través de ella su voluntad también. Un ejemplo de esa voluntad permisiva que no siempre es posible entenderla. Uno nunca la puede entender claramente. Ejemplo de ellas, la vida de José. Cuando José era joven, fue obediente a su padre, obediente a Dios, buen hijo, buen hermano, y terminó en un hoyo, vendido como esclavo, metido en la cárcel, y duró 15 años en ese tema. Y uno dice, pero no entiendo. No, yo tampoco, le puedo decir. Hay cosas, no siempre es posible entender la voluntad permisiva de Dios. Pero si usted lee al final del libro de Génesis, todo se resume en cuando José dice, todo esto Dios lo permitió para nuestro bien. Interesante. Todo esto lo permitió Dios para nuestro bien. Qué bendición. Esa es la voluntad permisiva. Él deja que ciertas cosas pasen en nuestras vidas, ciertas tormentas, para nuestro bien. Ahora veamos una voluntad específica. Entonces veamos la tercera voluntad del Señor en cuanto a algo específico. Es en cuanto a mi vida. Dios quiere cosas para mi vida. Ahora hay una voluntad general, una voluntad permisiva, pero hay una voluntad específica. Dios quiere algo de mí. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Bueno, en la tierra Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un tiempo de gentiles, habrá un remanente, restauración del pueblo de Israel, habrá un milenio, hay un propósito general y hay un propósito con el mundo y el hombre, hay una voluntad permisiva que Dios que permite que lleguen tormentas y aflicciones en nuestras vidas, que de esa manera nos hace mejores como creyentes y como hijos de Dios. Y uno diría, pero ¿por qué tenemos que pasar por ese valle de sombra de muerte? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque tenemos que pasar ahí porque Él va a estar con nosotros. Pero Él va a permitir esos valles porque son necesarios en nuestra vida, pero Él va a estar con nosotros. Nunca estaremos solos. No permita que, no, entiéndame bien, la voluntad permisiva no significa abandono de Dios. No. La voluntad permisiva es Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas con un objetivo específico, pero nunca nos abandona. Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero hay que pasar esos valles, hay que andar en esos lugares. Voluntad permisiva. Pero veamos la voluntad específica. Primera de Tesalonicenses 4. En Primera de Tesalonicenses 4, veamos ahí. Muy bien, Primera de Tesalonicenses 4. Espero que vayan conmigo, conociendo a la luz. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Entonces, hay una voluntad específica. Hay una voluntad específica y es esa. A veces nos preguntan, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Yo cómo sé la voluntad de Dios? Y está pidiendo una voluntad específica.
Nadie a veces me dice, pastor, ¿cuál es la voluntad general de Dios con el mundo, con la sociedad, con los reyes? Casi nadie pregunta eso. Siempre es, y es válido, ¿cuál es la voluntad de Dios? Míralo, esta es la voluntad específica de Dios para usted y para mí que somos creyentes. Esto es especialmente para creyentes. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. ¿Qué santificación? ¿Santurrones o que no cometen pecado? No, no. Santificación es madurez, andar en el Espíritu, separado del mundo y apartado para Dios. Eso es santificación. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que cada día más le amemos más a Él y aborrezcamos más el mundo o el pecado. Que cada vez seamos mejores como creyentes y cada día dejemos atrás el pecado. Cada día yo diga menos palabras obscenas y cada día mi palabra sea de bendición y que la fuente de agua que sale no puede salir agua dulce y salada. Tiene que empezar a salir más agua dulce. Eso es santificación. Eso es la dinámica de crecer en santificación. Ahora, mire el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Santificación, y que no nos ha llamado a inmundicia. La voluntad de Dios no nos llama a inmundicia, no nos llama a pecado, sino a santificación. Entonces usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la voluntad específica de Dios? Santificación. Santificación. De ahí parte todo el resto de voluntad de Dios. Cuando Dios encuentra en nuestras vidas rectitud, integridad, santidad, comienza la obra de Él. Comienza porque allá hay material donde trabajar. Entonces, esa es la voluntad específica. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para con el mundo? Específica. Ahora vimos una voluntad general, una voluntad permisiva, pero ahora vemos la voluntad específica para el mundo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vayan conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Si no lo he encontrado, está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está Segunda de Pedro. La pueden encontrar fácilmente. Y vamos a leer ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Estoy en primera, estoy perdido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuál es la promesa? Que un día vendrá una piedra no cortada de mano de hombre, como dice Daniel, le dará el golpe certero a los pies de la imagen de Nabucodonosor y destruirá los imperios y reinará. De eso está hablando. Su segunda venida. Él volverá. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca. Mire que esa es la voluntad específica de Dios para con el mundo. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la voluntad específica, y quiero hacer énfasis, es al creyente que le pide santificación, y al no creyente o no salvo o incrédulo o persona que no quiere saber de Dios, ¿qué es su voluntad específica? Que se arrepienta. Santificación, arrepentimiento. Esa es la voluntad. Entonces, cuando usted ore, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Qué estamos pidiendo? Bueno, voluntad general, esa ya está desarrollándose. Voluntad permisiva, Él la está manejando. Pero hay una voluntad específica en la cual yo sí debo pedir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Vuélveme cada día mejor como creyente, santifícame. Y Señor, hágase tu voluntad que muchos procedan al arrepentimiento. ¿Sí entienden la oración? Miren que antes de pedir y un montón de cosas que pedimos en nuestra oración, de misceláneos que pedimos, esto es muy importante. Es la tercera petición en relación con Dios. Es la tercera petición en relación con Dios. Ahora, ¿por qué dice hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra? Porque en el cielo sí se hace la voluntad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por favor, vayan a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, perdón, sí, Primera de Pedro 3, 22. Vayan ahí conmigo. Primera de Pedro 3, 22. Y quiero que mostrarles que en el cielo hay seres creados por Dios llamados ángeles.
Los ángeles son mensajeros. Eso es lo que significa ángel, un mensajero. En el cielo sí se cumple la voluntad específica de Dios y ellos son súbditos, no subyugados, sino súbditos en amor de su creador, Dios mismo, y allí hay ángeles que cumplen la voluntad de Dios y son un ejemplo en el cumplimiento de su voluntad. Allí hay ángeles que conocemos como querubines, arcángeles, serafines. Esas clasificaciones nos permiten entender que ellos, unos se dedican a alabar al Señor, otros a servir al Señor, otros a proteger al Señor y todos alrededor de su trono, sirviendo, alabando, protegiendo y siendo mensajeros. De tal manera que en el cielo, si Dios dice hay que hacer esto, se cumple inmediatamente y hacen, y todos lo hacen en una forma universal, todos cumplen su voluntad, lo hacen inmediatamente, sin excepción alguna, y lo hacen todo y para todo y con buena disposición y de buen deseo. Por eso dice, hágase tu voluntad en el cielo, así, hágase, mire Mateo ahí nuevamente, que vayan a Mateo capítulo 6, ahí, pero lo tiene, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. En el cielo sí se hace su voluntad. Esperamos, dice el Señor, queremos, Señor, que así como sucede en el cielo, pase en la tierra. Eso es óigalo bien, es una petición, estamos haciendo una petición en relación a Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:22? Dice, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están ¿qué? Sujetos. ¿Quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. ¿A quién? Vuelvo y repito. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Quién está a la diestra de Dios? Jesucristo. Y a él están ¿qué? Sujetos los ángeles. Fíjense qué significa sujeción. Total obediencia. En el cielo sí se hace la voluntad de Dios. Entonces debe ser ejemplo para nosotros. Por eso lo dice la oración del Padre Nuestro. Interesante, ¿no? El cielo sí. Y dice 1 Pedro que están sujetos. Sujetos significa que allá nadie dice, es que ¿por qué Dios? No, 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 no. Señor, ¿qué quieres? ¿Qué hago? Cuando lo hago, ya voy. Es un mensajero totalmente obediente en autoridad y sujeción al Señor Jesucristo. Miren Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿Y qué hacen ellos? Uy, hacen tantas cosas. No voy a hacer el estudio de ángeles acá, pero solo quiero repasarles algo. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice el escritor, en relación a los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores? Ministradores. Enviados, entonces son ministradores, significa que ellos sirven, cuidan, reciben al creyente cuando muere. Recuerden en los evangelios, ellos lo toman y lo llevan. Es los primeros que es como se dice, la puerta de entrada o el primer contacto con el cielo. Son los ángeles que nos toman y nos llevan. Observan nuestras vidas, nos brindan seguridad y nos brindan bienestar. Entonces los ángeles son mensajeros a nuestro servicio, que nos cuidan y nos ministran. Y diría yo, bueno, ¿y eso funciona? Claro que sí, es una realidad. Obviamente Dios en su poder nos cuida, Jesucristo nuestro paracleto intercesor, pero los ángeles cumplen un trabajo muy específico con los que amamos y hemos conocido al Señor como Salvador personal. Interesante. Mira lo que dice el versículo. ¿No son todos espíritus ministradores? Todos. ¿Enviados por quién? Por el Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre y está sujetos a Él. ¿Quién nos los manda? El Señor Jesucristo. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Tenemos ángeles que nos ministran y nos cuidan? Sí. ¿Que los envía el Señor? Sí. ¿Y que nos sirven y nos cuidan, nos observan y nos dan seguridad y bienestar? Sí. Ellos están ahí prestos. Aún más, ellos se maravillan cuando alguien es salvo, porque dice que hay cielo, en el cielo hay fiesta, y ellos dicen, Señor, otro más, qué bendición. Y ellos se asombran
de cómo el Hijo de Dios en su gracia murió y nos da una salvación gratuita. Ellos se maravillan, dice la Escritura, que ellos se maravillan y observan esto de una forma maravillosa. Entonces mire que en el cielo sí se cumple totalmente la voluntad de Dios, pero en el mundo no. Fíjense que no se cumple de esa manera. ¿Debería ser hecha en la tierra? Claro, la voluntad de Dios tiene que ser hecha en la tierra. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la situación presente? ¿Cuál es la situación del día de hoy? Pues que no se hace la voluntad de Dios en la tierra. ¿Por qué es una petición? Porque no se hace la voluntad. Entonces, por eso es, hágase tu voluntad, así en el cielo, como en en el cielo es total, plena, absoluta, hágase en la tierra. Pedimos, Señor, que tu voluntad también sea acá. Ahora, ¿Dios podría imponer su voluntad? Sí, pero no es su razón de ser. Él quiere que nosotros en forma voluntaria, doblegando nuestro orgullo y nuestras pasiones, digamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer en mi vida? Entonces, Él nunca nos va a coger y doblar el brazo y la muñeca para decir, recíbeme como tu Salvador. No, nunca. Él espera que de nuestro ser salga el deseo de amarle, de adorarle, de glorificarle y de amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro tiempo y disposición. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la situación presente? Que el mundo no lo hace. Nadie quiere doblegarse, nadie quiere seguir a Dios, todos siguen sus rumbos, sus pasiones, todos quieren seguir así. Recuerden que yo comencé con Daniel, estamos en el tiempo de los ¿qué? Gentiles. Año 586, hasta año 586 antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, hasta el día de hoy estamos en el tiempo de los gentiles. ¿Y qué dicen los gentiles? Mira lo que dice Salmo capítulo 2. ¿Qué es lo que dicen los gentiles desde el año 586 antes de Cristo? Mire lo que dicen los gentiles en Salmo capítulo 2. Vayan conmigo, es muy interesante. Mira, esto, y ustedes dirán, pastor, eso es, el libro de David está bien escrito mucho más antes que el tiempo de Nabucodonosor. Sí, señor. Pero desde que el hombre cometió pecado y desde que comenzó el tiempo de los gentiles, ahora, mire, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué empezó el tiempo de los gentiles? Porque antes que Nabucodonosor llegara en la tercera deportación del pueblo de Israel, miren lo que les voy a decir. El centro del mundo sociopolítico, geopolítico, económico era Israel. David, Salomón, prosperidad, imperio, reyes, dinero, sabiduría, un templo extraordinario y magnífico, y todo giraba alrededor de Israel. Israel era conocido como el centro político porque tenía unas leyes extraordinarias dadas por Dios en el monte Sinaí, reglas sociales, reglas jurídicas, políticas, de convivencia, de salud. Nadie las tenía y venían a aprender de la Universidad de Harvard que había allí en Israel. ¿Y cuánto aprendieron de Salomón? Pues Salomón era un disertor de todas las ciencias conocidas. Entonces, pero pasó algo. Israel dijo, no queremos a Dios. Y comenzaron a adorar otros dioses. Y Dios dijo, bueno, y por eso los cambió y los desechó y los llevó en cautiverio y con el año 586 cambia el transcurso de su voluntad general y coloca el curso del tiempo de los gentiles. Por eso empezó. Pero ¿qué ha dicho el ser humano todo el tiempo? ¿Cuál es la situación presente? Lo mismo que dice, mire, Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿No les parece conocido eso al día de hoy? Igual. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es la situación presente?
No queremos a Dios en nuestras vidas. No queremos su voluntad en nuestras vidas. Queremos que esto suceda. Y eso no está sucediendo en nuestro mundo. Entonces, hermanos, la petición verdaderamente es necesaria hoy, sí. Esta petición, la tercera petición, hágase tu voluntad así en el cielo, así como funciona en el cielo, que sea en la tierra. Es una petición. ¿Usted lo hace? Espero que sí, porque la necesita este mundo, porque Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, porque Él quiere que ninguno perezca, voluntad específica. Pero esta situación presente, la gente dice, yo no quiero a Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos saber de Dios, no queremos saber nada de su religión evangélica, su Biblia, sus creencias, nada, nada, no queremos. Queremos romper sus cuerdas, queremos ser libres, libres pensadores, libres en nuestras vidas, hacer nuestra voluntad, buscar nuestros placeres, nuestros deseos, nuestro tiempo, nuestro espacio, mi descanso, mi carro, mi finca, mi casa, mis cosas, mi negocio, mi. Rompamos nuestras cuerdas, ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significa que echemos? Todos sus preceptos no nos interesan. Esa es la situación presente, gravísima. ¿Estamos en el tiempo de los gentiles? Sí. ¿Este mundo va a empeorar? Sí. ¿Va a hacerse la voluntad de Dios cada día menos? Sí. ¿Va a ser la voluntad de Dios que se haga? Sí. Por eso tenemos que pedir en oración esto. Ahora, ser el cumplimiento real en el futuro. Me dice, pastor, si estamos en el tiempo de los gentiles y todo el mundo quiere quitarse las cuerdas de Dios y nadie quiere ver con Dios, todo el mundo quiere ser autocrático, ¿va a ser una realidad algún día que la voluntad del cielo se haga en la tierra? Sí. Isaías capítulo 11. No lo vamos a leer. Versículos 1 al 8. Isaías proféticamente y escatológicamente, porque profecía y escatología son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Proféticamente y escatológicamente, óigalo bien, un día la voluntad del cielo será perfectamente igual en la tierra. ¿Lo vamos a vivir usted y yo? Sí. ¿Lo estamos viendo hoy? No. ¿Tenemos que pedir por eso? Por supuesto. Aunque no se hará proféticamente escatológico, pero eso permitirá que muchos conozcan a Cristo, que muchos busquen su voluntad. Hemos sido llamados a santificación y hemos sido llamados a arrepentimiento. Voluntad específica de Dios en nuestras vidas del día de hoy, en el mundo de hoy. En el futuro será el reino milenial. Y si usted lee esos versículos del 11, capítulo 11 de Isaías, dice que habrá un reino de justicia y que todo será en pro de una paz maravillosa. Y el reino milenial tendrá un Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores, que será justo, que habrá justicia, que no habrá miseria, que no habrá hambre, que no habrá corrupción, que todo lo que anhelamos ver en nuestros gobernantes será personificado por Cristo, que será alguien justo, amoroso, de gracia, con amor extendido. Ese es el milenio, y que en el reino el cordero estará con el león y el niño estará con el áspid y con el león, y habrá un reino de justicia y se alabará al Señor y nos gozaremos en él, porque un día tendremos que toda la voluntad del cielo se hará en la tierra a través del Señor Jesucristo. No espere nada diferente en este mundo, porque todos quieren quitarse las cuerdas de Dios, sus ligaduras, y no quieren nada saber de Dios. Nuestros gobernantes, muchos no quieren saber de Dios. Los dirigentes, maestros que enseñan a nuestros niños, no quieren saber nada de Dios. Imagínense a nuestros niños en manos de maestros seculares que sus prácticas y sus vidas no quieren saber nada. Echemos de nosotros sus ligaduras y sus cuerdas. Eso hablar de Dios, eso es viejo, eso es aburrido, eso es para los viejitos, eso es para las viejitas y para los que creen eso, los ignorantes. Echemos sus cuerdas. Ahora, en el futuro lo tendremos claro que sí, en el reino milenial. ¿Cuál es la posibilidad presente? ¿Tenemos alguna posibilidad presente? La situación presente es difícil. ¿Por qué? Porque es tiempo de los gentiles.
¿El cumplimiento será en el futuro? Gracias a Dios que sí. Pero ¿cuál es la posibilidad presente? ¿Tenemos alguna posibilidad presente de que el reino de Dios sea real? Vayan a Mateo 4:17. Mateo 4:17. Mire lo lindo que hemos estudiado hoy esta noche. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y lo voy a ser sincero, muchas veces nosotros leíamos eso y pasamos por alto, pero creo que esta disertación y estudio que el Señor ha puesto en nuestras vidas a través de su palabra nos abre los ojos a que tenemos una petición muy específica de hacer. Y mire lo que dice Mateo 4:17. Cuando el Señor comienza su ministerio, y lo vemos aquí, cuando Jesús llega a Capernaum y comienza su ministerio público, ¿qué es lo primero? Es que la invitación y la posibilidad presenta es que estemos rindiendo nuestras vidas en completo voluntad a Dios. ¿Tenemos una posibilidad presente? Sí. Y es que podamos recibir a Cristo como Salvador personal. Y podamos entender la invitación que hace el Señor Jesucristo aquí en Mateo 4:17. Esto demanda rendición personal completa. No mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. No mis deseos, son tus deseos. Ese es nuestro deseo, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. El mundo no quiere, pero usted sí quiere. Y si usted quiere, la única manera es reciba a Cristo. Mira lo que dice el versículo para terminar esta noche. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Cuál era la columna vertebral de la predicación del Señor Jesucristo? ¿Cuál era su trabajo principal? Era el fundamento, la médula. No eran los milagros, no eran los 5,000 alimentados de una forma maravillosa, no era comer o estar con estos, aquellos, no. La médula de la voluntad de Dios que hay en los cielos total es que pueda ser una realidad y una posibilidad presente en mi vida en forma particular. ¿Y qué dijo el Señor? Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, en donde sí se hace la voluntad de Dios completa. El Señor Cristo dijo, ese reino se ha acercado para que la voluntad completa de mi Padre esté en su vida. Esa es la médula de la predicación del Señor Jesucristo. Me encanta cuando Él dice, y comenzó Jesús a predicar, no enseñar, predicar. Arrepentidos porque el reino, la voluntad de los cielos se ha acercado a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cada día seamos santos. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, porque no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Hermanos, hoy hemos descubierto en Mateo capítulo 6 la tercera petición en relación a Dios. Interesante, mire, primero es un tiempo de adoración y luego peticiones, pero las 3 primeras peticiones es pidiendo, interesante, pido yo cosas para que Dios suceda cosas de Dios en este mundo. Fíjense que después, el otro viernes, vamos a entrar a las peticiones nuestras. Si usted mira que sigue ahí en Mateo 6, vamos a hacer solamente, ¿qué sigue? Míralo ahí, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, el pan nuestro de cada día no lo doy. Ay, pastor, ahora sí entramos a lo bueno. Ay, a lo que yo necesito, a mis peticiones. Sí, Dios abre un espacio aquí maravilloso de unas peticiones ya nuestras. De algo muy interesante, el pan. Y eso vamos a verlo el viernes, si Dios permite y sea su voluntad. Mis queridos hermanos, que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, sea en la tierra. Aunque estemos en el tiempo de los gentiles, si hay una oportunidad, arrepiéntase, porque el reino, la voluntad de Dios se ha acercado. Dios les bendiga. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta noche por tu amor y tu gracia y tu cuidado, Señor. Permítenos entender a través de estos estudios que puede ser, Señor, que estemos orando mal.
en forma no correcta, no por una mala intención, sino porque no hemos aprendido y no nos hemos interesado o no hemos descubierto o no nos han enseñado la forma correcta. Y nos unimos a la petición de tus apóstoles. Señor, enséñanos a orar. Tal vez lo he hecho por muchos años de una forma incorrecta, no malintencionada, incorrecta. Señor, enséñanos. Nos estás enseñando a través de este modelo cómo nuestras oraciones pueden ser mucho más profundas, más reales, más sentidas, más eficaces y más eficientes en nuestras vidas, en nuestras familias y en este mundo. Necesitamos pedir por este mundo. Necesitamos pedir que tú, Señor, seas presente en este mundo. Señor, que se haga tu voluntad. Todos aquellos que quieren liberarse de tus cuerdas y de tus reglas y de tus normas y tus preceptos, que puedan entender que no hay mejor cosa, no hay mejor futuro que estar en tu voluntad, Señor. Porque todo eso lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga esta noche. Gracias por estar y visitarnos esta noche. Gracias. Alguien mandó aquí un mensajito. Dice Darío y Ciro. Sí, señor, ahí me acordé después. Darío y Ciro, que era el reino medo-persa. Y es gracias. Gracias por eso. Muy bien, gracias a todos por mi hermano Oscar Alegría en oración. Dios los bendiga. Gracias por esa petición. Gracias, pastor, por orar por mi hermano. Dios lo bendiga. Buenas noches y seguimos.